120 milisegundos, que es más breve que el primer ruido. Es un tono más agudo y de menor duración, ¿no? Ahora, tampoco que sea mucho más agudo, ¿no? Es ligeramente más agudo, porque el primer ruido estaba, si no me equivoco, entre 40 y 130, ¿no? O sea, tampoco es que sea mucho más agudo. ¿Cuándo es un ruido más agudo? ¿Cuando tiene más ciclos por segundo o menos ciclos por segundo? Más ciclos por segundo. Correcto. ¿Okay? Un ruido más grave es cuando tiene menos ciclos por segundo. Hertz es la unidad para frecuencia, ¿no? Que es ciclos por segundo. Ciclos me refiero a todo esto, ¿no? O sea, todo una longitud de onda completa es un ciclo de vibración de la onda. Revoluciones. El segundo ruido se escucha más fuerte en la base del corazón. Cuando yo hablo de la base, ¿de qué estoy hablando? El ápice del De los auriculares. Del ápice, no, pues el meridiano. De los auriculares. ¿Cuál es la forma del corazón? Como un cono invertido. Ya. Cuando me refiero a la base, estoy hablando de qué focos de ocultación. Allá del aórtico pulmonar. Ya, ok. Ya. Este es un cono invertido. Si yo hablo de la base, estoy hablando justo del foco aórtico pulmonar. Cuando hablo del ápice, hablo de la punta del corazón. Cuando hablo del mesocardio, De los focos mitral. no. De las válvulas aórtico-ventriculares. Ya les he dicho yo ayer. Cuando en otros libros se refieren a mesocardio, se están refiriendo al borde esternal izquierdo inferior, o sea, cuarto o quinto espacio intercostal izquierdo, pero pegado al borde esternal, o sea, por esta zona. Entonces la tricuspidia. Exacto, la zona de la tricúspide. Pero ¿por qué ¿Por qué? Porque es por la... Yo no sé por qué lo he puesto, pero así lo he puesto. Ya. Pero así le ponen, pues, yo no tengo la culpa de eso. Yo les transmito lo que he puesto. mesocardio, ¿no? Entonces es más útil hablar de la base y de la punta, o sea, es más, desde el punto de vista anatómico es más o menos entendible. Pero cuando ya hablan de mesocardio, ya no sé para qué se refiere, pero así lo dice. Le digo porque lo van a leer en varios libros. Por eso es que nosotros, cuando hemos hecho la presentación de los puntos de ocultación, en ningún momento les he dado ningún nombre propio, les he puesto los puntos anatómicamente: segundo espacio intercostal derecho, segundo espacio intercostal izquierdo, tercero, cuarto y quinto espacio intercostal izquierdo con el borde esternal izquierdo, y quinto espacio intercostal izquierdo con Allá, con la media línea clavicular. clavicular. Ya, entonces, ¿dónde se escucha mejor el segundo ruido? En la base del corazón, donde puede parecer único en el foco aórtico, pero en el foco pulmonar es donde nosotros vamos a ver el fenómeno del desdoblamiento. ¿Ok? El foco pulmonar es... ¿Dónde se ubica el foco pulmonar de ocultación? El segundo espacio aórtico. En el segundo espacio, ¿intercostal de qué lado? El aórtico. No, estoy hablando del pulmonar. Pulmonar. ¿De qué lado? Derecho. ¿Derecho? No. Izquierdo. Izquierdo. Derecho es aórtico, izquierdo Sí, es sí. pulmonar. Entonces, el foco pulmonar se escucha mejor el segundo ruido y se escucha el desdoblamiento. O sea, cuando nosotros vamos a escuchar el desdoblamiento, tenemos que ir a escuchar al foco. Pulmonar. El pulmonar era el que se retrasaba, ¿verdad? La inspiración, doctor. Si ¿Cuáles tiro- se cierran primero? Se cierran primero en las izquierdas. Y se abren primero. Y derechas. Entonces, en todos lados se cierran primero a la izquierda. En el pulmonar, entonces, es donde vamos a apreciar el fenómeno del desdoblamiento. Cuando hay desdoblamiento fisiológico, la diferencia entre el componente aórtico y el pulmonar es entre 20 y 40 milisegundos. Muy pequeño. Ahora, este desdoblamiento se escucha mejor en el foco pulmonar y con el paciente echado. ¿Ok? Cuando el paciente se incorpora, puede desaparecer, de hecho desaparece la mayor parte de las veces. Entonces, cuando ustedes quieren escuchar el desdoblamiento del ruido, no lo van a hacer con el paciente sentado, sino con el paciente echado. ¿Ok? Ahí está puesto, marcado todavía. Sí. Entonces, esta es justamente la característica diagnóstica más importante del segundo ruido, que es el desdoblamiento. Ustedes tienen que identificar el desdoblamiento, si existe, porque podría solamente escucharse como único, y eso no es anormal, al contrario. Más o menos en un 30% de las personas se escucha como un ruido único, así lo echas y todo. Y esto tiene que ver con la edad. Conforme avanza la edad se escucha menos el desdoblamiento. ¿Ok? Lean el Magui
porque en la parte de ocultación es el mejor libro que yo he leído, de verdad. Ya. Prácticamente casi todo lo que yo les hablo es del Magui. Algunas cosas tomadas de otros libros, datos aislados, pero el Magui está muy bien en la parte de ocultación cardíaca, porque no solamente le da los datos exactos, sino que está relacionado con los signos que sirven realmente para hacer el diagnóstico. ¿Ok? Entonces, en los otros libros son puro chamuyo. La característica diagnóstica, dijimos, es el desdoblamiento de sus componentes, aórtico y pulmonar. ¿Cuál será primero? En el segundo orden, ¿el aórtico o el pulmonar? ¿Cuál va primero? ¿Ah? ¿Cuál hemos dicho que se cierran primero? Las O izquierdas. sea, ¿cuál se cierra primero? El aórtico. Estamos en el segundo ruido, que es el cierre de válvulas aórtica y pulmonar. ¿Cuál cierra primero? La aórtica. ¿Y cuál cierra después? La pulmonar. ¿Cuál suena primero? La aórtica. Es lo que te La preguntan. pulmonar se retrasa un poco, ¿verdad? Exacto, Se eso escucha es normal. Ujú. La intensidad del segundo ruido como tal tiene menor importancia, si no lean nada de eso. Vamos a ver cómo suena. Otra vez vamos a repasar cómo suena los sonidos cardíacos. ¿Ahí en la animación están viendo? Sí. Dub dub. ¿Ya? Está claro, ¿no? Cómo suena el primer y el segundo ruido. El primer ruido, El primer ruido es cuando se eyectan las... no, el primer ruido es cuando se cierran las válvulas auriculoventriculares. No, pero no se está eyectando la sangre a los... Ah, la sangre se eyecta hacia dónde? Hacia los pulmones y el cuerpo. Claro, hacia la aorta y la pulmonar. Exacto. Acuérdense que primero hay una fase de contracción isovolumétrica, o sea, se cierran las válvulas, se contrae el ventrículo, acumula la energía y recién después se abre la válvula. O sea, acá lo están viendo en una sola, aparentemente en un solo movimiento porque esa es la frecuencia normal. Pero si uno lo hace lentamente se da cuenta que primero se contrae y luego se abre. ¿Ok? ¿Está bien? Primero y segundo ruido, ya. Entonces, miren ustedes. Primer y segundo ruido que es el que nos ocupa a nosotros, ¿no? ¿Por qué se produce este desdoblamiento? ¿Por qué se retrasa el componente pulmonar? Está relacionado básicamente con las presiones que se manejan y un fenómeno que se conoce como hangout en inglés. No sé cómo traducirlo, porque significa es quedar o estar con alguien. Pero es casi como... yo lo diría Se la queda. transmisión residual de la presión, ¿ok? Se refiere a que la resistencia en los vasos pulmonares es mucho menor que en los vasos de todo el cuerpo, ¿verdad? La aorta lucha o lanza la sangre contra la presión en todo el cuerpo, y en cambio la pulmonar lanza la sangre contra la presión en los pulmones. ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Ya. Como la presión en la vasculatura pulmonar es mucho menor, en promedio 10 milímetros de mercurio, comparado con la presión diastólica que tiene que ser el corazón, que es ¿cuánto? 80. 80, ¿no? El ventrículo izquierdo tiene que ser 80 de presión y el pulmón 10 más o menos, la pulmonar. Entonces, como consecuencia de esta baja presión, una vez que acaba la sístole, inclusive que ya se acabó la sístole y ya dejó de contraerse el ventrículo, la transmisión de la onda por la baja presión mantiene la eyección hacia la vasculatura pulmonar. A eso se refiere cuando hablan de hangout. Por eso es que como sigue circulando un poco de sangre, la onda de retorno, que es la que hace el cierre, es más tardía en el lado pulmonar. ¿Entienden? ¿Puedo explicar otra vez? Porque es un concepto que es un poco difícil de entender, pero no, la verdad es que no, es física pura. Te das una inspiración, ¿verdad? Es como No, no estamos hablando de fluido, estamos hablando de lo normal. Estamos hablando de lo normal. Ah, lo ¿Por qué? normal. ¿Por qué el componente pulmonar está retrasado en el segundo grado? Porque es... La presión
contra la que tiene que botar la sangre del ventrículo izquierdo es la presión sistólica. Y aquí consideramos la presión diastólica, la que tiene que vencer, ¿no? Esta de acá, la diastólica, para que la sangre salga. ¿Cuánto es? 80. 80, promedio, ¿no? En cambio, en la arteria pulmonar, la presión que tiene que vencer es la presión de la vasculatura pulmonar, que es más o menos 10. ¿Ok? 10, 12, 15, no más de eso. 15 en corto plazo. Entonces, ¿qué ocurre? La contracción, obviamente porque tiene más masa, es mayor del ventrículo izquierdo porque tiene que vencer esas presiones. Pero el solo hecho de vencer esas presiones hace que una vez que sale la sangre, casi inmediatamente que termina de salir y se acabó la sístole, la sangre tiende a regresar, ¿no? Porque ya dejó de contraerse el ventrículo. Entonces ahí se cierra la válvula y se produce el segundo en el lado derecho, el ventrículo derecho tiene menos presión con la cual luchar. Una vez que acabó la sístole y la columna de sangre ya salió, esa columna de sangre sigue viajando. ¿Por qué? Porque la resistencia que tiene es baja. ¿Me entiendes? O sea, a pesar de que ya acabó, imagínense ustedes la onda, ¿no? La transmisión de la onda. Presiona, sigue saliendo y sigue avanzando. ¿Por qué? Porque no tiene casi resistencia. Entonces, como sigue avanzando la columna de sangre hasta que llega un momento que por gravedad tiene que bajar, se retrasa justamente esa caída de esa columna y el cierre de la pulmonar. Por eso es que suena primero el componente aórtico, porque ese espacio que se llama hangout es de 10 milisegundos y en cambio el de la pulmonar es de 60. ¿Se dan cuenta? ¿Entendieron ya? Sí. Por eso es que ese intervalo es más o menos 50 milisegundos entre ambos. Tarda, ¿sabes? Como en caer. Es lo que tarda. O sea, la diferencia entre el componente aórtico y el componente pulmonar. Indiferenciable. ¿Cómo? Indiferenciable. Como indiferenciable. Esos 50 milisegundos. Lo que pasa es que nosotros cuando hacemos inspirar al paciente, Ahí sí se puede diferenciar. retrasamos más el componente pulmonar, porque aumentamos el retorno venoso Sí. hacia el corazón. Entonces retrasamos más el componente pulmonar y entonces ahí podemos escucharlo. ¿Ok? Sí. ¿Entienden? ¿Sí? Y entonces tenemos 5 patrones que tenemos que saber. Los 2 primeros son normales y los 3 últimos son anormales. Lo normal es que podamos escuchar el segundo ruido pulmonar como un solo ruido, no desdoblado. Sí. ¿En quiénes va a ser esto más frecuente? Ya les dije, en personas que son adultos o adultos mayores. Si yo examino al paciente sentado, seguramente lo voy a escuchar normal, en un solo ruido. Si yo lo he hecho, puedo aumentar mi probabilidad. He hecho al paciente. Si he hecho al paciente, lo pongo en decúbito, aumento mi probabilidad de que yo pueda escuchar el segundo ruido desdoblado. ¿Ok? Entonces, el desdoblamiento fisiológico se da en inspiración. ¿Qué significa esto? Que yo hago que el paciente inspire y voy a retardar el componente pulmonar y lo que se escuchaba en inspiración como un solo ruido se escucha desdoblado. Esto se llama desdoblamiento fisiológico del segundo ruido. Todavía está en especial. Entonces, el desdoblamiento fisiológico se refiere a que yo puedo escuchar el segundo ruido desdoblado cuando hago al paciente inspirar y cuando está en posición de decúbito dorsal. ¿Ok? Estos 3 patrones que siguen son patrones patológicos, no es lo normal. Entonces, ¿qué espero yo encontrar en un paciente normal? O que sea un solo ruido, o que esté desdoblado fisiológicamente. ¿A qué se llama desdoblamiento fisiológico? Que con el paciente en decúbito, yo escucho en la inspiración el desdoblamiento, pero en la expiración escucho un solo ruido. Yo le hago al paciente que respire normalmente, ¿ok? Toma aire, bota aire, respira, así a todo ritmo. No muy rápido, porque si no, no va a permitir escuchar. Ustedes le van a dar la indicación a que tome aire y bote, más o menos profundamente, pero lentamente, para que ustedes puedan paralelamente escuchar. ¿Ok? Y aquí va a ser el modelo ideal. Por no haber venido, ya. Saquen todo.
A todo. Sí. Los pantalones no. En gastros. En gastro. Ahí está. Ya, listo. Recuéstate. Entonces, en la posición en decúbito es donde yo voy a apuntar. Primero, escucho cómo está. Ok. Ahora, cuando yo te diga, vas a tomar aire y vas a soltar, no sin ruido, lentamente, porque estoy aspirando para relajar. Cuando yo te diga. Primero se ubican en el foco. Ya, ahora sí, respira como te digo. Sí se escucha pero con la campana, ya. Entonces, dale las indicaciones para que tome aire profundo, como si estuviera relajándose, y bote, sin hacer ruido. Tiene que tener mucho cuidado con eso con el paciente, porque si hace ruido empieza y no va a escuchar nada. El segundo ruido con la campana. Sí. Porque O sea, se escucha mejor en él con la campana. porque es más Ahorita- grave. ¿Ah? Porque es más grave. O- Es más grave, pues. ¿no? Mm. ¿Cuánto es la frecuencia? 160, creo. Menos. No lo hemos dicho. Ah, ya. 50 a 150. Menos de 100 eran graves. De 100 a 400, normalitos. Sí. De 400 arriba. ¿Sí? ¿Está Sí bien? que el C2 es mejor escucharlo con la campana. Yo lo escucho mejor a él con la campana. Debería poder escucharse con el diafragma también, porque está en el rango de frecuencias audibles por el diafragma. Pero yo en él escucho mejor con la campana. Ya. ¿Ah? Otra lógica está mal. Está dice. lógico. Ahora, el paciente no debe hablar cuando usted lo oculta, ¿no? Si no escuchan la voz nomás y no escuchan nada. Nunca debe hablar. Solamente debe indicarle que sigue indicaciones y no hable. ¿Logras escucharme o no? ¿Con la campana o con el diafragma? ¿Te escuchaste mejor con el diafragma? Yo lo escucho mejor con esta campana. ¿Qué escuchaste? Con esta campana. ¿Primer y segundo ruido o el segundo desdoblamiento y segundo ruido? Creo que me falta la el siguiente, por favor. Respira los dos. Sí, es un desdoblamiento porque no sería sentirse Todavía no hemos llegado a eso. Ahorita vamos a hablar de la Tienen que recordar que lo normal es que escuchen un segundo ruido único o con desdoblamiento fisiológico. Esas son las dos situaciones normales. Cuanto más joven es el paciente, es más probable que escuchen el desdoblamiento fisiológico.
Si es un adulto mayor, ya olvídense, no escuchamos de la cosa. ¿Ya está? ¿Ya terminaste la operación, Fernando? No, sí lo escucho por la campana también, pero no escuché de solamente. Ya, tú vas al segundo, pero a ti solo, no te vamos a desvestir. Échate solamente con una chaqueta. En ti se debe escuchar mejor. Tú eres nuestro modelo preferido porque eres delgado, joven. Sí te voy a levantar, ¿no? O sea, no te voy a vestir por completo, pero te voy a levantar. Levanta la cadera. Tú seguirás para esto. Es verdad. Toma aire profundo. Toma aire profundo y bota lentamente como si estuvieras tirando para bajar. Ya, acá se escucha mejor. Con el diafragma. A Marco Antonio primero, pero no sé. Hay que indicarle que respire profundo y bote, pero sin la boca abierta, que lo haga lentamente varias veces, como si estuviera respirando para relajarse, ¿no? No con la boca abierta, porque si no te va a hacer bulla y vas a escuchar la bulla y no vas a escuchar eso. Indícale. En inspiración se debe escuchar algo. Primero tienen que identificar cuál es el primer ruido y cuál es el segundo ruido. Al menos en Marco Antonio estaba fácil. Sí, se notaba. Dejo como un espacio de 2 a 1, creo, doctor. Claro. Ah, el primer ruido, segundo ruido y 2. Espacio. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Está con frecuencia baja, ¿no? Porque cuando el paciente está taquicárdico ya no es tan fácil. Ahí tienen que utilizar el tono del ruido, si se acuerdan bien. Pero en realidad, como todavía están empezando, no se van a acordar, sigue mejor. Palpan el pulso carotídeo. El pulso carotídeo es sincrónico con qué ruido? Con el primero. Con el primer ruido. No es casi sincrónico, sino que sí, se escucha. Doctor, Sí, ¿no puedo ¿se prestar escucha? su estetoscopio? Creo que el problema es que... Chachazo. Pero, bueno, usa el No, bonito. está bonito. Es el World Challenge. Igual Chile. Igual Chile los hacen ahora en Indonesia, en Pakistán. Creo que el problema es el estetoscopio. Yo recomiendo como mínimo para ustedes un Lidman así. Ah, el Lidman normal. Lidman así. Classic 2S, Clásico. o si quiere ya algo mejor, Classic 3. Esto es Y tres. clásico. Es 3, ¿no? Sí. ¿Y usted cuál es, doctor? El que... ¿El mío? Ajá, El el... es Mastercardiot. Ah. Pero yo lo voy a cambiar porque quiero otro mejor. ¿Y vino con esa válvula? Sí. Ese es más sensible, ¿no? No, ya les he explicado que esa válvula es para utilizarlo como diafragma y como... Yo también pensaba que era para que sea más sensible. No, es básicamente para eso y para que evitar ruido. ¿Sí? Indiquen al paciente qué es lo que tiene que hacer. Respira, por favor. Respira. Indica cómo tiene que respirar. Respira lentamente y un poco fuerte. Fuerte no. Profundo. Falleció un médico de la Rich. ¿Así? Ah, ya, el peruano, sí. No sabía que era de la universidad o la clínica. ¿De la universidad? Egresado. Ah, egresado. A la universidad. Está fuerte. Cada vez que está metido en la religión, todo eso.
caso de una dama, ¿Qué pasa? es el mismo procedimiento. O sea, Sí, arriba no hay problema, en la base del corazón no hay problema. El Porque problema es en la segundo. punta. ¿No? Sí. El problema siempre es en la punta por la mano. Tienes que retirar la mano. ¿Sí? Listo, sí. Ahora sí escuchas. Sí, pero con el diafragma no lo escuché en ningún punto. ¿No? No, Con la campana. Con la campana sí, clarito. Sí, pues, o sea, la frecuencia está para escucharse con el diafragma como con la campana. Mm. Pero yo, por ejemplo, en Macandón la escuché bien con la campana. También, con la campana nomás. Deberían de escuchar bien con el diafragma. ¿Ok? Mm. Ya, listo. Todos han escuchado, ¿no? Segundo ruido doblado fisiológico. Pero en este caso, en la dama, para ver Toma, Adrián. ¿cómo se puede escuchar ahí? O sea, no se podría. Sí se puede, lo que tienes que hacer es retirar la mano, es muy redundante. O sea, agarras con la boca de la paciente, te pones guantes y Es algo, falta por clase. ejemplo, en el caso de la punta, levanta. Va a ser el Te examen. explica, ¿no? Tengo que levantarle la mano, voy a usar guantes, voy a usar la ropa para levantar la mano y apuntas acá. Lo haces al toque, tienes que hacerlo rápido. ¿Cuáles son los puntos de ocultación? Sí. De costal izquierdo, donde Yo recuerdo que en la primera teoría nos enseñó 6. ¿Cómo? La primera, ese era el las accesorio. primeras teorías enseñó 6 puntos de ocultación. ¿No era el accesorio? Algo así era del Magui, si no me equivoco. Ah, pues no vale. Ah, ya, pero No, sí creo que no vale. o sea, no es que no vale, sino que eso era las posiciones en las cuales se puede irradiar, Ah, puedo ya. palpar los. Ah, sí, sí, el el subtifoideo. epigastrio. Ajá, sí, el epigastrio. De hecho, cuando ustedes, por ejemplo, tienen un corazón muy rotado hacia abajo, Ah. o un corazón muy verticalizado, Ujú. como en el Enfisema. ¿no? Como en el foco, en el enfisema, ustedes van a escuchar mejor la tricúspide en el foco subsifoideo, en el epigastrio. Sí. Pero eso no es lo normal. No es un foco primario. Más bien si lo escucho ahí me daría más signos de que es poco. Pero antes que eso vas a mirar el tórax. Ah, claro. Acuérdense que para llegar a este punto ustedes ya pasaron los antecedentes, la anamnesis, ya miraron, claro. inspeccionaron la facies, el hábito y todas esas cosas. Ya a este momento tiene un montón de información. Ya, miren. Eso es lo normal. Entonces, escuchar el segundo ruido como único, tanto en inspiración como expiración, o un desdoblamiento solo en inspiración que se llama fisiológico. ¿Ok? Cada vez que el segundo ruido está desdoblado en expiración, es anormal. ¿Ok? ¿Se dan cuenta, no? Ujú. Cada vez que el segundo ruido está desdoblado en expiración, es anormal. ¿Y por qué dice fisiológico? No, pues dice así, pero o sea, no es. Ah, ya. Es el nombre que le ponen los en inglés. Pero acá dice, las líneas punteadas indican las tres formas anormales de desdoblamiento. ¿Ok? Son anormales. Todos son anormales. En inglés le dicen wide physiology, pero nosotros en castellano le decimos desdoblamiento amplio. ¿Ok? A este le dicen wide fixed, nosotros decimos desdoblamiento fijo. Y este sí es igual, paradojal. ¿Ya? Vamos a ir uno por uno. El desdoblamiento amplio fisiológico o amplio a secas, amplios en realidad, es cuando tanto en inspiración como en expiración está desdoblado. Pero si ustedes se dan cuenta, en expiración es un poquito y en inspiración es más. O sea, por eso se dice amplio fisiológico, que mantiene el patrón del desdoblamiento fisiológico, que se hace más grande en inspiración. O sea, la distancia a 2P2 es mayor en inspiración que en expiración. ¿Me entienden? Sí. No. Porque estos dos primeros patrones que son normales sí los entienden, ¿no? O sea, que yo escuche un ruido único, por eso que dice siempre en inspiración y expiración. Esto es normal, o sea, si ustedes no escuchan el desdoblamiento fisiológico no van a pensar que la persona es anormal, no. O sea, es normal. Si ustedes me escuchan a mí de repente, me van a escuchar como ruido único, yo tengo 50 años. Entonces, esto es normal en un 35% de los pacientes. Cuanto más adulto sea, más viejo sea, es más probable que encuentren el segundo ruido como componente único. Le hacen inspirar y van a respirar como media hora y van a seguir escuchando uno. No se preocupen, es normal. Lo otro es que en personas más jóvenes como ustedes, por eso es que les hago que se escuchen entre ustedes, porque es más sencillo que se escuchen el segundo ruido con desdoblamiento fisiológico. El desdoblamiento fisiológico solamente es en Inspiración. inspiración.
Entonces usted le dice al paciente que tome aire, que respire profundamente, pero no ruidosamente, no con la boca abierta. Entonces le dicen que tome así y bote. Como le digo, como si se estuviera relajando, no quisiera relajarse para dormirse. Y ahí en la inspiración van a escuchar el segundo ruido desdoblado, ¿no? Por su rango de frecuencia puede escucharse tanto con el diafragma como con la campana. Algunos lo escuchan mejor con el diafragma, otros con la campana, no hay problema. Pero el paciente siempre tiene que estar echado, no sentado, sentado no lo van a escuchar, se atenúa o desaparece. Paciente echado, le hacen que inspire y expire profundamente y van a poder escuchar en inspiración el segundo ruido desdoblado. Y cuando el paciente expire, van a volver a escucharlo como único. ¿Ok? Eso se llama desdoblamiento fisiológico, es lo que hemos visto hace un momento. Todo el resto de patrones son anormales. Cada vez que ustedes escuchen el desdoblamiento en expiración, eso es anormal. ¿Ok? Y entonces, este se llama desdoblamiento amplio, donde en inspiración el desdoblamiento es mayor, pero también se escucha en expiración, pero se escucha que la distancia es más corta. Este es el más difícil de escuchar, ¿eh? Así se los digo. Digamos que en inspiración sería así, ¿ok? Y en expiración sería, ¿sí? El desdoblamiento amplio en inspiración sería algo así y en expiración sería, sienten, ¿no? Que está desdoblado, pero la distancia entre los componentes es más corta. ¿Ok? Sí. ¿Entendieron ahora sí? Sí. Por eso le dicen malamente fisiológico, porque está más amplia la distancia en inspiración, pero no, o sea, no es normal. ¿Ok? Ustedes quédense con el término en castellano que es desdoblamiento amplio. ¿Ok? O sea, van a escuchar desdoblado el segundo ruido tanto en inspiración como en expiración, pero en inspiración la distancia entre los dos componentes es mayor. ¿Está claro? El desdoblamiento fijo, su mismo nombre lo dice fijo, van a escuchar desdoblado en inspiración y expiración, pero no va a haber diferencia en el tiempo entre los componentes del segundo ruido en inspiración o expiración. O sea, lo van a escuchar igual siempre. Inspira, expira, igual. Siempre va a estar desdoblado, tanto en inspiración como en expiración. Sin cambio en el caso del componente aórtico y pulmonar. ¿Ok? ¿Entienden? Entonces, esto tampoco es normal. El último patrón anormal es el desdoblamiento paradojal. Y como su nombre lo indica, es lo que es normal pero al revés. ¿Cómo se escucha el desdoblamiento paradojal? Se escucha como ruido único en inspiración, lo cual es anormal. Y al revés se escucha como ruido desdoblado en expiración. ¿No? En inspiración van a escuchar ruido único, pero cuando expira el paciente, Sí. y eso es completamente contrario a lo que es normal. Normalmente yo podría escuchar en inspiración desdoblado y en expiración como ruido único. Casi al revés. ¿Ok? Y eso ocurre por el retraso del componente aórtico. ¿Ok? Ahora vamos a ver cuáles son las situaciones en las cuales se escucha cada uno de ellos. ¿Entendieron cómo se producen los ruidos, el segundo ruido normal y sus variantes patológicas? ¿Sí? Splitting es el término en inglés. Vamos a ver los anormales, ¿no? Porque los normales son normales, ¿no? El desdoblamiento amplio, solamente quédense con amplio, ocurre en las situaciones en las cuales el componente pulmonar se ha retrasado. Hay un retraso eléctrico en la sístole del ventrículo izquierdo, hay una prolongación del ventrículo derecho, hay una prolongación de la sístole del ventrículo derecho o un intervalo de hangout. ¿Se acuerdan que les dije cuál es el hangout? Ese acá, ¿no?
¿Ok? Y esas situaciones, esto no tienen que aprenderlo. Si quieren pueden aprender las causas en las que ocurren esto. Y aquí a la cabeza está el bloqueo de rama derecha, porque se retrasa más el componente pulmonar. ¿Ok? El componente del lado derecho, porque hay bloqueo de rama derecha. ¿Dónde más? En todo lo que tiene que ver con el lado derecho. Estenosis pulmonar, porque se prolonga la sístole del ventrículo derecho. Cor pulmonar agudo por la misma razón. Cor pulmonar es falla derecha. ¿Ok? De causa pulmonar. ¿Ya? El cor pulmonar agudo es falla derecha de causa pulmonar aguda. Un tromboembolismo pulmonar puede producir un cor pulmonar agudo, una falla pulmonar aguda por causa pulmonar. ¿Okay? Falla cardíaca aguda, falla derecha aguda de causa pulmonar. El intervalo de Hangout incrementado en la dilatación de la arteria pulmonar. Todas estas causas van a producir un segundo ruido, el componente pulmonar del segundo ruido tardío. Puede adelantarse el componente aórtico del segundo ruido, acortándose la sístole del ventrículo izquierdo, por ejemplo, en insuficiencia mitral. Entonces, en estas situaciones se puede producir un desdoblamiento amplio del segundo ruido. A la cabeza, bloqueo de rama derecha. Otras más, latidos que son estimulados por marcapasos, estenosis pulmonar, cor pulmonar agudo, dilatación de la arteria pulmonar o insuficiencia mitral. ¿Ok? ¿Cuándo lo van a encontrar desdoblamiento fijo? O sea, siempre a la cabeza, comunicación interauricular. ¿Ok? Y otro que puede ser también es falla cardíaca derecha. Pero básicamente la característica ocultatoria típica de la comunicación auricular es desdoblamiento fijo del segundo ruido. ¿Ok? Porque hay una sobrecarga de volumen en las cavidades derechas, porque hay un hueco entre la aurícula izquierda y derecha. Y eso hace que siempre se encuentre retrasado el componente pulmonar en una distancia equidistante, tanto en inspiración como en expiración. ¿Ok? Y el desdoblamiento paradojal, la única forma que ocurre es porque el componente aórtico está retrasado. Y eso ocurre básicamente en el bloqueo de rama izquierda. También puede ocurrir en la estenosis aórtica y en la enfermedad en la cardiopatía isquémica. ¿Ok? Doctor, ¿y puede repetir hasta el white and fixer? El desdoblamiento fijo, básicamente en comunicación interauricular. Es más, esa es fallo del ventrículo derecho. Esa es la característica ocultatoria típica de la comunicación interauricular. Desdoblamiento fijo. En ambos, ¿no? O sea, tanto la inspiración como la expiración sí, son de nivel. En la misma distancia. Okay, sí. Y el desdoblamiento paradojal es básicamente el bloqueo de rama izquierda, porque el bloqueo de rama izquierda retrasa el componente aórtico, el componente del lado izquierdo. ¿A qué se refiere con bloqueo de rama izquierda? Es un trastorno de conducción intraventricular. ¿Se acuerdan del sistema de conducción? Sí. ¿Ya? ¿Se acuerdan de que tenemos nodo sinusal, nodo aurículo-ventricular? Haz de His con su rama derecha y su rama izquierda. A eso me refiero. Cuando se bloquea la rama derecha de las de His, se produce el bloqueo de rama derecha de las de His. Cuando se bloquea la rama izquierda, se produce el bloqueo de rama izquierda. ¿Qué significa eso? Que la transmisión en ese lado está muy, muy disminuida de velocidad. Está bloqueada. Por eso se bloquea la rama, ¿no? Entonces, llega la transmisión finalmente por otras vías alternas, pero llega mucho más tardíamente de lo normal. Y eso produce un patrón electrocardiográfico típico, pero además produce un montón de fenómenos en la sincronía del ventrículo derecho o izquierdo, dependiendo cuál esté afectado, ¿no? Entonces, por eso el bloqueo de rama derecha retrasa todo lo que es del lado derecho. El bloqueo de rama izquierda retrasa todo lo que es del lado izquierdo. Entonces, si yo retraso el componente aórtico del segundo ruido, yo voy a tener un desdoblamiento paradojal. Acá está, componente retrasado. En inspiración voy a escuchar un solo ruido y en expiración voy a escucharlos separados. ¿Por qué? Porque se retrasó el componente aórtico que debiera estar acá, pero está por acá atrás. ¿Entendieron? ¿Sí? Ahora vamos a escucharlos, por eso vamos a escucharlo acá.
A veces. Ese es el movimiento fijo. Escuchen bien que se escucha tanto en inspiración como en expiración la misma distancia entre los dos componentes desdoblados. No cambia. ¿Ok? Sí. Ya, ahora viene el desdoblamiento amplio. En el desdoblamiento amplio, en inspiración, van a encontrarlo bien separado. En expiración, no tan separado, pero separado igual. ¿Ok? Si se dan cuenta ustedes, la clave es, si lo encuentran separado en expiración, eso es lo normal. Esa es la clave. ¿Y cómo no confundirlo con el tercer ruido, doctor? Ah, esa es otra cosa. Otra vez. Sí, doctor. Acá va a empezar, un ratito. Ya, ahí empieza. Acérquense para que escuchen. Está bien este hospital. ¿Cuál es el primer ruido? El primero, ¿no? Pero se escucha muy amplio, ¿no? Muy separado. Nuevamente. Ese no. Ahí. Ya, lo que pasa es que el primer ruido no se escucha bien, pero se escucha bajito. Se escucha bien bajito el primer ruido. ¿Ya? Ahora, concéntrese en el segundo, en el que suena fuerte. ¿Ya? Otra vez. Doctor, la inspiración era donde se separaban un poco, ¿verdad? Se separan más. Se separan más. La órdica pulmonar. Aquí. Ya. Casi al final se escucha claramente que por ratos está así y después se amplía. ¿Ok? Nuevamente escuchen. ¿Ya? Concéntrense en el ruido que suena más fuerte, porque ese es el segundo ruido. El primer ruido no se escucha bien. ¿Ya? ¿Lo escucharon? ¿Sí? Ya. O sea, se escucha siempre separado, pero en algún momento se hace más amplio y luego, ¿no? En el ruido que suena mejor, más fuerte. Está en la presentación, colóquense audífonos y lo escuchan mejor. ¿Ya? Ahora, último, el desdoblamiento paradojal. O sea, acaban de escuchar desdoblado en expiración y un solo ruido en inspiración, o sea, al revés de lo que debería ser normalmente. Y tenemos que sacarlo con el pulso carotideo. ¿O no? ¿Escucharon? Trac, 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 tac, trac, trac, trac. Tac. ¿Se dan cuenta? Sí. Trac, 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 tac,
O sea, en la mayor parte del tiempo que es... Carga el código en la app. Ahora, ¿cómo saber si es inspiración o expiración? Bueno, ahí está solamente escuchando el ruido, tiene que ver al paciente. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes auscultan para ver el segundo ruido del desdoblamiento, necesitan mucha concentración, no ruido en la sala. Explicarle bien al paciente lo que tiene que hacer y concentrarse bien. Digamos, les hemos explicado que para concentrarse bien les puede ayudar mucho cerrar los ojos. Cierran los ojos y eliminen cualquier estímulo, solamente se quedan con el estímulo auditivo. Y escuchan bien, ¿no? Tienen que abrir los ojos para ver la inspiración y la expiración, pero lo están sintiendo, ¿no? Como está respirando el paciente. Inspiración, expiración. Y se concentran en mirar y en ver en qué momento es que se escucha desdoblado. Lo normal es que si es un paciente joven, va a estar desdoblado en lo normal. En la inspiración. En la inspiración. ¿Ok? Podría también escucharlo como ruido único en inspiración, eso es normal, usualmente en personas ya mayores. Yo, por ejemplo, no me voy a escuchar. Pero lo anormal es escuchar el desdoblamiento en expiración. Siempre es anormal. Y ahí tenemos tres patrones. El desdoblamiento amplio, que es el mismo patrón que lo normal, pero siempre se escucha desdoblado, tanto en inspiración como en expiración, pero es mayor en Inspiración. inspiración. El desdoblamiento fijo, que va a estar desdoblado siempre y con la misma distancia entre los dos componentes, tanto en inspiración como en expiración. Y el desdoblamiento paradojal, que es al revés completo. O sea, va a estar como ruido único en Inspiración. inspiración y como ruido desdoblado en Expiración. ¿Entendieron? ¿Ven que no es difícil? Y entonces, ¿para qué nos sirve todo eso? Miren, si tenemos desdoblamiento fijo, tenemos un LR positivo de 2.6 para detectar comunicación interlateral. No, tampoco que sea muy alto, ¿no? Pero ahí está, pues, 2.6. Si está ausente, no hay señal. O sea, descarta. Si yo sospecho sería y no encuentro desdoblamiento fijo, ¿está bien? El paradójico no me sirve para estenosis aórtica. El segundo ruido pulmonar alto no me sirve para hipertensión pulmonar. Miren esto que siempre han dicho. Pero sí me sirve el segundo ruido amplio, el segundo ruido fuerte para detectar hipertensión pulmonar en pacientes pero que tienen cirrosis. El segundo ruido palpable me sirve para detectar hipertensión pulmonar palpable, ¿no? O sea, ¿dónde lo voy a palpar? ¿Se acuerdan que le dije cómo se palpaba? Con las puntas de los dedos, así. Se ponía en el foco pulmonar. ¿Ok? ¿Para palparlo así? Sí, en el foco pulmonar. Les dije. ¿No lo sé? No, eso es para ver. Este Esto es para ver no. Esto es para ver el choque el del choque ventrículo punta. derecho. De punta, no, del ventrículo derecho. Esto es para sentir pulsos y para palpar impulsos. El frémito es con con acá. ¿Ok? Sí, pero usted tiene dos dedos. Sí, 2 dedos. Sí, bueno, Sí. confundido. Dijo que puede ser 2 dedos o esto, Ajá, ¿verdad? dos dedos o eso. O esto así. 2 dedos pueden colocar en el foco pulmonar y sienten el segundo ruido. Eso sí tiene un LR de 3.6 para detectar hipertensión pulmonar. Pero la hipertensión no va a ser diagnosticada por ecocardiografía, pues así que eso solamente me va a dar una idea, ¿no? Un segundo ruido disminuido o ausente sí es importante, el segundo ruido disminuido o ausente para detectar estenosis aórtica severa. Es más, es una de las características auscultatorias. Resumen. La más importante característica del primer ruido, ya lo habíamos visto ayer, era su intensidad. Un primer ruido intenso indica una contracción ventricular vigorosa, un intervalo PR corto o ambos. Un primer ruido débil indica una contracción ventricular más débil, un PR prolongado o ambos. ¿Ok? Si el pulso es regular, pero la intensidad del primer ruido varía de latido a latido, eso solamente es posible con disociación auriculoventricular. Por ejemplo, en bloqueo auriculoventricular completo. Si el pulso es irregular, eso no dice ahí,
y el S y el primer ruido varía en intensidad, ¿eso ocurre en qué arritmia? Fibrilación auricular. ¿Por qué? Porque en la fibrilación auricular cada latido coge a la válvula mitral y tricúspide en diversas alturas. Y por eso, como está a diversa altura, la excursión va a ser distinta y la intensidad del ruido va a ser distinta en cada latido. Pero el ritmo tiene que ser irregular. La fibrilación auricular es una arritmia arrítmica. Así les dicen para que no se olviden. La característica más importante del segundo ruido es el desdoblamiento, que puede ser normal, y hemos dicho que hay dos formas de escucharlo, como un latido simple o con desdoblamiento fisiológico, o puede ser anormal, desdoblamiento amplio, fijo o paradojal. Las causas más comunes de los desdoblamientos amplio o paradójicos son los bloqueos de rama. ¿Ok? Del desdoblamiento amplio, bloqueo de rama derecha. Del desdoblamiento paradojal, bloqueo de rama izquierda. Del desdoblamiento fijo, ¿la causa más frecuente cuál es? Comunicación interauricular. Eso sí, acuérdense, porque eso preguntan un montón. Desdoblamiento fijo, comunicación interauricular. Así. Y acá está, les he mostrado el LR. 2.6. No es tan alto, pero ahí está. Es más que bueno. ¿Y la insuficiencia aórtica, doctor, no podría causar ningún desdoblamiento patológico? No, porque está sobre el lado izquierdo, ¿no? El desdoblamiento patológico está relacionado o con el lado derecho o con una bloquea la transmisión del lado izquierdo, como te das cuenta, ¿no? Por eso acá dice, ¿no? Las causas más comunes del desdoblamiento amplio o paradójico son los bloqueos de rama. Básicamente son eso. ¿Y cómo se correlaciona la haces un electrocardiograma y te das cuenta? ¿Ok? Tercer ruido. Al toque. Se atribuyen dos mecanismos: vibración del músculo ventricular, relajación debido al abrupto llenado rápido. Es un ruido poco intenso y grave que se oculta en el ápex en posición de cúbito lateral izquierdo o posición de pacho, con la campana. El tercer y cuarto ruido son con la campana. Dura de 40 a 80 milisegundos, aparece en la diástole temprana, o sea, después del segundo ruido. Del segundo, acá está, mira, después del segundo ruido. 120 a 180 milisegundos después del segundo ruido. ¿Cómo diferencio un desdoblamiento del tercer ruido? ¿El tercer ruido suena un poco más bajo? Así es. 20 a 70 Hz. Comparado con 150. 50 a 150. Quiere decir que si yo utilizo la campana voy a escuchar el tercer ruido. Pero si yo estoy escuchando un ruido pegado al segundo ruido y no sé si es un desdoblamiento o es el tercer ruido, me voy a ocultar al foco apical y escucho con la campana. Si se escucha bien con la campana y luego presiono la campana y la convierto en diafragma y ya no lo escucho, eso es tercer ruido. Tercer ruido. ¿Ok? Sí. ¿Está claro? Bueno, esos son otros nombres que le dan: galope ventricular o galope protodiastólico. Protodiastólico, ¿por qué? Porque acá empieza la diástole. Entonces está al principio de la diástole. Proto, ¿se acuerdan que le dije, no? Sí, proto es al inicio, meso es al medio, Tele tele al final, olo, todo completo. Ok. Entonces, el tercer ruido se llama también galope ventricular, porque tiene que ver con el ventrículo, o galope protodiastólico. Ojo, vamos a escuchar el tercer ruido del ventrículo izquierdo y también del ventrículo derecho. El tercer ruido del ventrículo izquierdo se escucha en esta posición, ¿ya? El decúbito lateral izquierdo en el ápex, ¿ya? Y el tercer ruido del ventrículo derecho se escucha en la misma posición, pero en los focos del lado derecho, que tienen que ver con el mesocardio que le dije, ¿no? Cuarto y quinto espacio intercostal izquierdo. O sea, si ustedes sospechan que hay un tercer ruido del lado derecho, se vienen a ocultar acá. Si el tercer ruido es del lado izquierdo, se van a ocultar acá, en la punta, en decúbito lateral izquierdo. ¿Entienden? Porque en ambos ventrículos está ocurriendo lo mismo, se ocurre algo, ¿no? O sea, si hay falla ventricular derecha aguda, van a tener tercer ruido, pero el lado derecho. Hay que escucharlo acá. Si tienen falla ventricular aguda del lado izquierdo, van a escucharlo en la punta. ¿Está bien? ¿Entienden? ¿Sí? O sea, acá, pero perdón, sería el borde parasternal izquierdo. Cuarto y quinto espacio intercostal izquierdo, que es el foco tricuspido. ¿Ok? En jóvenes menores de 40 años puede ser fisiológico.
Después de 40 años es patológico, o sea, si me encuentran a mí ya no. Y se considera característico de la disfunción ventricular sistólica. ¿Cuál es la onomatopeya? Lup-dup-dup. 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 Pero así es. Lup-dup-dup. 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 Así pónganse en su casa con sus audífonos. Lup-dup-dup. Ahora vamos a escuchar. Lup-dup-dup. Este es. Eso no. Ese no. Ya, después de esto. Look the book, look the book, look the book, look the book. ¿Sí? Se escucha bajito, ¿no? Sí. No es como el desdoblamiento del segundo ruido. Entonces ya por la intensidad es una clave para diferenciar. Entonces esta es la onomatopeya. En inglés dicen que se expresa Kentucky. Creo que ustedes se acuerdan de eso. Loop the book mejor. Loop the book. Loop the book. Pero el book, o sea, el tercer ruido es bien bajito, de baja intensidad. Poco intenso y grave. Aparece cuando el llenado diastólico está exagerado, lo que ocurre en, usualmente, falla cardíaca congestiva, por disfunción sistólica, que puede ser derecha o izquierda, en general. Nos interesamos más en el lado izquierdo porque es lo que más vemos, pero también hay falla derecha. En estos pacientes, los pacientes con falla cardíaca, indica que la presión atrial se encuentra normalmente elevada. Eso indica que la disnea es de origen cardíaco. Estos pacientes además cursan con cardiopatía dilatada, bajo gasto, y el sonido está causado por el aumento de la presión, por la contracción auricular y el ventrículo duro, ¿no? El ventrículo que no se distiende. Que no se altere. No lo reclamo, no hay problema. ¿Sí? Sí, lo reclamo si quiere. Pero que no lo piden acá, que lo reclaman por ahí. Ajá, ya. Acá no hay libro. Ya, ya, la presión arterial. Entonces, lo que contribuye al tercer ruido es la presión arterial y el ventrículo que está duro, ¿no? Y entonces es importante esto porque el tercer ruido desaparece tan pronto la presión de la aurícula izquierda cae. ¿Cómo hacemos que esa presión caiga? Con los diuréticos. Al paciente le damos diuréticos, baja la presión y desaparece el tercer ruido. ¿Ok? Entonces, ¿en qué otras ocasiones hay tercer ruido? Cuando hay regurgitación, o sea, insuficiencia. Regurgitación es que pasa sangre anormalmente hacia un lugar que no debe pasar. Y shunts. Shunt también es el pasaje de sangre de un lugar a otro por cual normalmente no debería pasar. Pacientes con regurgitación valvular o shunts de derecha y izquierda pueden desarrollar también un tercer ruido. ¿Por qué? Porque todos producen un exceso de flujo sobre las válvulas auriculoventriculares. Pacientes con insuficiencia mitral, comunicación interventricular, persistencia de ductos arteriosos pueden desarrollar el tercer ruido del ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Porque hay flujo diastólico excesivo de la mitral sobre el ventrículo izquierdo. Porque en insuficiencia mitral la sangre pasa del ventrículo a la aurícula izquierda, entonces en cada latido va aumentando sangre en la aurícula, entonces aumenta la presión de la aurícula. Y en cada otro latido siguiente hay más sangre que pasa de la aurícula al ventrículo. Es un ciclo que se perpetúa. Lo mismo pasa con la comunicación interventricular. Acá está el ventrículo izquierdo al derecho. En cada latido pasa sangre del izquierdo al derecho. Eso va a los pulmones y regresa y hay más sangre. Y hay más sangre. Y hay más sangre. Lo mismo pasa en el ductus arterioso. De la aorta a la pulmonar pasa sangre en cada ciclo. De la pulmonar regresa al ventrículo izquierdo. Derecho.
el derecho se va para allá, Claro. se va para allá y luego regresa al ventrículo izquierdo y va en la sangre cada latido. ¿Ok? Y eso es un círculo que va a desarrollar también un tercer ruido. Pacientes con comunicación interauricular pueden desarrollar un tercer ruido del ventrículo derecho. Aurículas arriba, ventrículos abajo. Pasa sangre de la aurícula izquierda a la aurícula derecha. ¿Ok? Entonces pasa de la aurícula izquierda a la aurícula derecha y luego esa sangre de la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho. Entonces se sobrecarga de volumen el ventrículo derecho. Y eso va a producir un tercer ruido del lado derecho. No es lo mismo. Vamos a avanzar. Miren ustedes la característica o los valores diagnósticos del tercer ruido. 3.4 del R para detectar una fracción de eyección menor de 50%. 4.1 para detectar en general, entre 3 y 4 para detectar fracciones de eyecciones disminuidas, ¿no? Menos de 30, 4.1. Para detectar presiones elevadas del corazón, 3.9. Para detectar BNP elevado, 10.1. Para predecir edema pulmonar postoperatorio, estoy examinando un paciente que lo estoy hablando antes que se opere y le encuentro tercer ruido, tengo un 14.6 de R positivo para predecir que el paciente va a tener edema agudo pulmonar postoperatorio. Lo mismo, si le encuentro tercer ruido a un paciente que está en prequirúrgico, tengo 8 de LR para predecir que va a tener un infarto miocardio o muerte. O sea, fíjense ustedes la utilidad del tercer ruido. Lo que no pasa con el cuarto ruido. Aquí están las fases en las cuales ocurre el tercer ruido y el cuarto ruido. ¿Ok? Llenado rápido. Tercer ruido, llenado rápido. Sí. Cuarto ruido, sístole auricular. Sístole atrial. El cuarto ruido, como dice aquí, es por la contracción de la aurícula izquierda contra un ventrículo que no tiene una distensión adecuada, ¿no? Es un ruido que ocurre en la diástole tardía. ¿Ok? Es una vibración también de baja frecuencia, 30, fíjense ustedes, con la campana. Se llama también galope atrial, porque es de la aurícula, por la contracción auricular. O galope presistólico, porque está justo antes del primer ruido. O sea, ¿sí? Puede irse ocasionalmente en individuos muy delgados o que tienen un tono simpático elevado, simulando un desdoblamiento presistólico del primer ruido, pero no es frecuente. Lo que sí se escucha con frecuencia es un tercer ruido en jóvenes, pero el cuarto ruido, ¿cuál es la onomatopeya? Belup-dup. 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 Ese es uno de los ruidos más difíciles de escuchar. ¿Sí? Belup-dup, 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 belup-dup. Es justo antes del primer ruido. 20 a 40 milisegundos. El cuarto ruido ocurre en pacientes con hipertensión, cardiopatía isquémica, cardiopatía hipertrófica o estenosis aórtica. Miren en qué variedad de patologías. Todos son desórdenes caracterizados por ventrículos endurecidos, por hipertrofia o fibrosis, contra el cual el aurícula tiene que contraerse fuerte para sacar la sangre de la aurícula al ventrículo en la última fase de la diástole. Para que haya cuarto ruido, el paciente debe estar en ritmo sinusal y tener contracciones atriales fuertes. Entonces, si el paciente tiene fibrilación auricular, nunca va a haber cuarto ruido, ¿no? Porque no hay contracción auricular. En la fibrilación auricular no hay contracción auricular, no hay nodo sinusal. Todo el ventrículo, toda la aurícula late desordenadamente. Entonces no hay contracción de la aurícula sincrónica. El cuarto ruido es por la contracción auricular. A diferencia del tercer ruido, el cuarto ruido es durable, no desaparece nunca, a menos que el paciente haga fibrilación auricular. No hay fibrilación auricular derecha o izquierda, ¿no, doctor? Sí, sí. La fibrilación auricular puede ser en la aurícula derecha, de la aurícula derecha o de la aurícula izquierda. El cuarto ruido solamente predice
mortalidad a los 5 años en pacientes después de un infarto miocardio, para lo único que sirve. O sea, clínicamente lo encontramos, pero no nos predice nada. Bueno, puedo poner cuarto ruido presente y ya, se acabó. Eso no me ayuda para decir otra cosa más que en pacientes que han tenido un infarto miocardio, predice su mortalidad. No es como el tercer ruido, ¿no? El tercer ruido sí está Falla asociado cardíaca. a falla cardíaca sistólica. Este esquema es para que vean ustedes el timing de los ruidos con el electrocardiograma, con la presión de la carótida. Eso está en el Argente, probablemente es el mejor aporte del Argente en este capítulo. Y correlacionado con la fase, ¿no? Sístole, acá está, la sístole de contracción isovolumétrica, la eyección, con la onda, la relajación isoventricular, el llenado rápido, y luego acá viene el llenado rápido, viene el llenado lento y la contracción auricular. Cuarto ruido. El tercer y cuarto ruido ambos se originan del llenado rápido de los ventrículos y la contracción auricular. Normalmente se le llama galopes. El tercer ruido se diferencia del cuarto ruido en el tiempo y en su significancia clínica. Es más importante el tercer que el cuarto ruido. Como les decía, los galopes del lado derecho aparecen en el borde esternal izquierdo inferior. Se intensifican con la inspiración y están asociados con anormalidades de del pulso venoso yugular. Los latidos del lado izquierdo aparecen en la punta y disminuyen su intensidad durante la inspiración. Todos los galopes, todos los terceros ruidos, son mejor escuchados con la campana. ¿Okay? El tercer ruido es un ruido diastólico temprano, en la protodiástole. El cuarto ruido más bien es un ruido presistólico. El tercer ruido está asociado con un ventrículo dilatado, disfunción sistólica. El cuarto ruido está causado o está asociado usualmente a un ventrículo duro. Una vez que se escucha el cuarto ruido, usualmente persiste a menos que el paciente haga fibrilación auricular. El tercer ruido más bien aparece cuando el paciente está en falla cardíaca aguda y desaparece una vez que el paciente se da diuréticos y baja la presión en la aurícula. ¿Ok? Listo, muchachos, nos hemos tenido que apurar al final porque ustedes ya ven. Esta aplicación mandaron para el texto. No sé si sirva. No lo he usado. Pásame por el WhatsApp y la miro. Si sirve, tengo lo voy a contar igual. Fue un ratito.